Muy impactados, le tengo que confesar. No conocía el audio, me había comentado Juan del tema ayer que íbamos a tener hoy al aire, pero no había oído el audio y lo oí como millones de colombianos hace un momento por primera vez. Muy difícil reconstruir una vida así, pero también muy difícil tomar la determinación de reconocer que uno participó en los falsos positivos pudiendo quedarse callado como muchos otros, ¿no? Pues sí, la verdad es que es difícil y es una tarea a la cual lo pone a uno ahí como en el punto del índice de muchas personas, pero bueno, también yo soy de la mentalidad de si alguien hizo el daño, pues debería ser la primera persona interesada en repararlo. Entonces, pues aquí estamos y sí es difícil, pero hemos logrado cosas maravillosas y la intención, la idea y la pasión por seguir está. Juan Esteban, no quiero entrar en detalles profundos porque además el objeto de esta charla es destacar precisamente esa capacidad de volverse a levantar, de reconocer unas actitudes y unas acciones que fueron pues francamente terribles para muchas familias y ver hacia adelante. Pero le quiero preguntar así muy concretamente, ¿usted asesinó gente como parte de ese escenario terrible de los falsos positivos? Sí, yo participé en ejecuciones extrajudiciales en falsos positivos. ¿Cuándo se dio cuenta que había sido un error? ¿En qué momento usted dice, o desde el principio, siguiendo órdenes, usted sabía que estaba haciendo algo que no estaba bien? Yo creo que aquí nos toca aclarar y hagamos un paréntesis con el tema de siguiendo órdenes, y es que yo no alcanzo a ver por qué tanta gente como interesada en el tema de la orden, es que se nos dio una orden, es que a usted le dijeron vaya, haga tal cosa y usted inmediatamente fue y la hizo. Y es que tu pregunta es precisamente que cuando me di cuenta, y es en ese entonces a nosotros no hacía falta que nos dieran una orden, al menos las personas que participamos en ejecuciones extrajudiciales, no hacía falta que fuera una orden implícita de vaya, coja a esta persona, asesínela y cometa un falso positivo, no era una orden. Estábamos todos tan enfermos de guerrerismo y éramos como tan inmaduros, había ese ambiente en Colombia que se respiraba de sangre, que creíamos que lo que estábamos haciendo era correcto. Y pasaron muchísimos años, yo tomé una decisión en el momento que todo se me complicó y me salió una condena altísima. Tomé la decisión de que no quería pagar cárcel y me fui huyendo a Europa, donde estuve viviendo con otra identidad durante mucho tiempo. Y fue allí viajando, huyendo, con documentación falsa y demás, que fui captando ese mensaje de lo que hice estaba mal. Yo en ese entonces, aunque entre noviembre del 2005 y mayo del 2006, creía que lo que estaba haciendo era necesario, no correcto, porque pues, obviamente teníamos pleno conocimiento de que lo que estábamos haciendo no era correcto, pero sí lo creíamos necesario. Entonces no es cuestión de uno escudarse, porque sería muy cobarde, yo se lo digo cuando tengo conversatorios con las víctimas, sería muy cobarde de mi parte decir, es que yo recibí una orden y la cumplí a cabalidad para cometer falsos positivos, sino que era como todo el engranaje, y obviamente pues había superiores y había gente que estaba en altos cargos que daban el respaldo y que lo aconsejaban, pero nosotros mismos éramos los que seguíamos ese camino de guerrerismo, de esto hay que hacerlo, es necesario y vamos para adelante porque creemos que hay unas vidas que valen más que otras y esto es lo beneficioso para la institución. Y resulta que lo que hicimos fue mancillar el nombre de la institución totalmente, y precisamente si alguien le ha hecho daño al ejército hemos sido nosotros los que participamos en falsos positivos. Luego de esto, pues de aclararte esto de las órdenes, pues te respondo y nada, viviendo en Europa, conociendo otras personas, otra mentalidad, tomé la decisión de, bueno, a mí me está ganando el no poder dormir, el tener un delirio de persecución, entonces tomo la decisión, regreso a Colombia a afrontar mi situación jurídica, me entero de la Jurisdicción Especial para la Paz y digo, bueno, pues si voy a recibir beneficios por aquí y demás, pero todo lo hice con esa intención como de recibir beneficios. Todo hay que ser muy claro y sé que suena muy crudo y sé que hay mucha gente que no le gusta, pero es que así fue, con esa intención lo hice. Y estando en la cárcel recibo una visita de mi padre. Mi padre me fue a visitarme
Mi padre fallece 2 meses después de esta visita, pero en esa visita me dice: hijo, estoy feliz de que estés acá, estoy feliz de que estés en la cárcel, ya no estás huyendo, de aquí saldrás con tu propósito de vida, saldrás conociendo el amor, y saldrás combinando tu pasión con tu propósito. Y yo pues la verdad no le entendía nada a mi padre que me estaba hablando. Yo en ese momento tenía una novia y yo dije, no, pues si yo ya conozco el amor, yo ya sé que mi propósito de vida es hacer deporte extremo, porque soy deportista extremo, soy instructor de paracaidismo y hago salto base, y que combine mis pasiones. No sé, mi papá estaba mal ya y no sé de qué me está hablando. Y estando detenido empecé con este tema de la reparación. Comprendí que mi propósito debía reparar. Mezclé la pasión de los deportes extremos con la reparación, y estando detenido conocí a quien hoy en día es mi esposa. Oiga, hablemos precisamente de eso. Pasemos ya al momento en el que usted decide crear la Fundación Fraterno y dice: voy a buscar a los familiares de las víctimas para parármeles enfrente a pedirles perdón, pero además a decirles, camine y salte conmigo a 10.000 pies de altura, que es casi pedirle a esa persona que confíe su vida. Claro, porque el salto es en tándem, ¿cierto? Sí, saltan y es Sí, yo soy instructor y van enganchados a mí. Exacto, enganchados. Sí. Yo he hecho ese salto y uno tiene que tener plena confianza. Yo confié en Iragorri, con quien salté. Me morí del susto, pero tenía confianza en él. Eso es una prueba que la gente no entiende. El terror de pararse en un avión y que a usted lo saque al vacío. Al vacío, el señor instructor. ¿Cómo logró hacer eso y cuántos saltos ha hecho con esas familias? Pues mira, lo primero fue estando detenido. Yo monté un gimnasio dentro del batallón donde estaba detenido y empecé a atender víctimas del conflicto armado en el gimnasio. Pensaba que brindarles gimnasio gratuito era reparar, pero luego con el tiempo e indagando y escudriñando en temas de reparación descubrí que no era así. Entonces empecé como a darle forma a esto, a tener un acompañamiento psicosocial, empecé a meter un enfoque diferencial donde no es lo mismo reparar a una víctima con un determinado hecho victimizante que otras con unos hechos victimizantes más graves. Entonces esto fue creciendo y hasta que un día digo, bueno, yo quiero montar una fundación, quiero que esto sea mi propósito de vida, este es mi propósito de vida y quiero que esto sea mi derrotero de aquí a que fallezca. Lo hago, atiendo un montón de personas, un montón de víctimas, hechos victimizantes como desplazamiento y demás. Hubo una víctima con un hecho victimizante bastante grave de homicidio de su padre y de su tío, pero el victimario eran las FARC. Y ahí comprendí que no es solo reparar a mis víctimas directas, sino que como actor del conflicto, pues lo que hay que hacer es reparar el tejido social que fue impactado negativamente en el conflicto. Entonces le voy dando forma a esto y yo me reúno con gente, entre ellos mi hermano, quien se sienta en el papel y le da una estructura a todo esto que yo tengo en la cabeza de cómo me imagino la fundación y cómo debería ser nuestra metodología de reparación. Luego me uno con un psicólogo, Aníbal Hernández, quien también sabe mucho en temas de reparación, y empezamos como a darle forma a todo esto. Luego él trae otros 2 psicólogos, entonces esto empezó como a crecer hasta que dijimos, bueno, ya tenemos algo entre manos, tenemos nuestra propia metodología, pero yo estoy jugando en ligas pequeñitas, o sea, no quiero bajo ningún concepto que se entienda que un hecho victimizante como el desplazamiento es algo menor, pero igual pues no son mis víctimas directas, está un poco más como más asumido el hecho de me desplazaron, pero no es ese dolor tan gigantesco. Entonces decido que la Fundación Fraterno debe jugar en la Champions y digo, pues llamemos a víctimas de falsos positivos, llamemos a las mías directas, y miremos a ver qué pasa. Yo cojo el teléfono y mira, yo he estado parado en la cornisa de un edificio a 100 metros del suelo dispuesto a hacer un salto base, pero yo no temblaba tanto ni tenía tanto miedo como el día que cogí el teléfono a llamar a una víctima de falsos positivos. Fue durísimo, súper complicado, no te voy a decir que no da miedo, da pavor, da pánico. Pero bueno, lo hice, cogió el teléfono y le dije, mire, yo soy tal, estoy detenido en este momento, tengo un gimnasio que quiero hacer fundación y pues yo llamo a pedirle perdón y a ponerme a su disposición. Y las cosas se fueron dando, fuimos
como moldeando esa metodología. Las conversaciones al principio eran durísimas, no era tan fácil, la verdad. Hasta que un día digo, bueno, pues reunámonos, hagamos un conversatorio. Yo hago un conversatorio dentro de un centro de reclusión militar, en el gimnasio que yo había montado. Todo esto sin pedir permisos ni nada, sino entrándolas como si fueran una visita mía. Ellas accedieron a eso y al final nos vimos en el gimnasio que yo había creado en el batallón, 6 madres que perdieron a sus hijos en falsos positivos y yo, sin psicólogo, sin abogado, sin trabajador social, sin terapeuta ocupacional, simplemente ellas y yo. Esto fue, bueno, yo dije, si sale bien va a ser maravilloso y si sale mal, pues bueno, lo normal, ellas tendrán que hacer su proceso de catarsis y si es lo que necesitan, ya sea insultarme, pegarme, decirme todo lo que piensan, pues aquí estoy. Comprendí que lo único que hay que hacer es sacarse el corazón, ponerlo encima de la mesa y hablar con la verdad directa, cruda. Uy. Y salió maravilloso. Mire, yo quiero sumar a esta conversación a Cecilia Arenas. Ella hace parte del colectivo de Madres de los Falsos Positivos. La víctima realmente fue su hermano, Mario Alexander. Cecilia, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Difícil perdonar, ¿no? Difícil entender, difícil aceptar. Muy difícil, pero es posible. Demasiado posible, demasiado difícil. Sí, por donde se Pero mire. bueno, sí. Cecilia, ¿usted saltó con Juan Esteban? Sí, señor. Le entregué mi corazón y le entregué mi vida a Juan. Y ahorita, en ese momento, me siento súper bien y le puedo volver a entregar mi vida a él. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando lo ve a él y piensa en su hermano? Cuando lo veo a él y pienso en mi hermano, solamente me da un sentimiento de no haberle hecho caso más antes a mi madre. Cuando mi madre me decía, hay que perdonar. Y yo, llena de rabia, le decía, ay, mi mamá está loca, ¿cómo está hablando de perdón? Si fue a mi hermano el que mataron con mi mamá, ¿cómo va a decir eso, mamá? ¿Cómo va a decir eso? Fue algo duro, algo difícil, pero hoy en día entiendo lo que es el perdón, pero el perdón verdadero. No un perdón como muchas personas dicen, ay, sí, perdonemos. Ya, no, eso no. El perdón debe salir de muy adentro del corazón. Primero perdonándonos nosotros mismos para poder dar el perdón y para poder recibir el perdón. Cecilia, usted que está en contacto permanente con familias que han sido víctimas de estos falsos positivos, ¿cree que para algunas es prácticamente imposible sentarse con una persona como Juan Esteban y mucho menos saltar con él de un avión? ¿O cree que sí, cada vez hay más posibilidades de que lo hagan? Sí, hay más posibilidades. En el medio en el que yo ando ahora actualmente, conozco muchísimas víctimas, que así como perdieron a sus seres queridos, también dicen, yo quiero, me dicen, Cecilia, ayúdeme